que en esta noche le pongamos atención, porque cada hermano lo va a traer en su forma que lo puede explicar. Así que voy a dejar a mi hermana Arelis, diaconisa de la iglesia. Buenas noches nuevamente. Antes de empezar con la palabra que me ha tocado en esta noche, yo quiero hacer un preámbulo. Y es ese video que acabamos de ver, ¿verdad? Y si nos pensamos y miramos alrededor, diríamos, esta iglesia hoy debería estar llena. Si analizamos, ¿verdad?, lo que Jesucristo hizo por nosotros, esta iglesia debería estar llena, dándole gracias a Dios por lo que hizo. Pero ¿sabe por qué no está llena? Porque muchos no entienden ese sacrificio. No porque quizás no lo creen, sino porque no lo han entendido. Porque no le ha llegado esa revelación a sus corazones. Y por esa persona a la que tenemos que orar todos los días. Como un día nosotros estuvimos ahí afuera, que no nos había llegado esa revelación, que le llegue esa revelación a esa persona. Porque pasa que lo vemos como una historia más. Vemos ese video, nos conmocionamos por unos minutos, pero no hace un cambio en nuestra vida, no hace una transformación en nuestra mente. Pero cuando esa palabra llega a nuestros corazones y entendemos lo que pasó ese día, entonces lo ponemos en práctica y podemos caminar día a día de acuerdo a ese sacrificio, ¿verdad? Entonces, eso es un día para reflexionar simplemente. No verlo como una historia más, ¿verdad? Como un video más, como una película más, como hemos visto anteriormente, sino un día para reflexionar. Y habiendo dicho esto, voy a lo que me corresponde. Dice Lucas 23:34, que es la primera parte, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Como vieron en parte del video, él dijo eso ya cuando estaba, ¿verdad?, colgado en la cruz. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún Cristo estuvo en la cruz, pensó en nosotros. Y pensó en ese perdón, ¿verdad? En ese perdón que en un momento de dolor, un momento de sufrimiento, lo que él debió sentir quizás fue, vamos a decir, uno dice en puro latino, rabia, ¿verdad? De decir, mira lo que me están haciendo, cuando yo lo que vine fue a darle algo bueno. Ahí podemos ver que él, ¿verdad?, subió esa cruz con una sola idea en su mente, darnos la salvación y la vida eterna. Él no puso en tela de juicio lo que iba a pasar, sino la encomienda que él tenía, que era darnos esa salvación, costara lo que le costara. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un regalo y yo quiero darle un regalo a una persona. Y esa persona, cuando yo le quiero entregar regalo, esa persona lo que haga es que me maldiga, que me trate mal, que me insulte. Y tú dices, pero si es un regalo que yo le estoy dando, ¿por qué me trata mal? Eso fue lo mismo que pasó con Jesús. Él vino a la tierra a darnos un regalo, a darnos la salvación. Sin embargo, ¿cómo lo recibieron en ese tiempo? ¿Verdad? Y dice aquí que repartieron sus vestidos. Cuando leemos esto, nos reflejamos como que lo dejaron sin vergüenza, o sea, su vergüenza la tiraron por el piso. Cuando una persona la desnudan, ¿qué le da a esa persona? Vergüenza, se entristece. Dice, le dañaron su moral. Una persona está, imagínese usted, vamos a ponernos en esa posición, porque muchas veces nosotros lo vemos allá, pero vamos a ponernos en esa posición. Que a usted le quiten su ropa, que lo desnuden delante de todo el mundo. ¿Cómo usted se sentiría? Sin embargo, aún así, él dijo,
perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, lo tildó de ignorancia, más que molestarse, más que tener ese rencor, ese odio. Él pudo haberse llenado de odio y de rencor, pero no, él los perdonó, decía, y aún no tanto él, abogando hacia el Padre, Padre, perdónalo porque nos han, o sea, lo estaba perdonando ya, pero él abogó a su Padre también. O sea, no tanto él dijo, me trataron mal, sino que abogó por ellos, por nosotros. Pero muchas veces yo pensaba y decía, no, pero él murió fue por otras personas. No lo relacionaba conmigo, porque yo decía, eso hace tantos años, yo no estaba ahí, no fue por mí, pero no, él murió por todos los que estaban, los que vienen y los que vendrán, por toda la humanidad. Cuando uno entiende eso, uno valora ese sacrificio y uno trata de caminar en pos de ese sacrificio y de valorar y dar gracias, ¿verdad?, por lo que ya él hizo por nosotros. Y eso es lo que estamos recordando esta noche, en conmemoración de que él está vivo, de que él resucitó y que todo lo que hizo, lo hizo por beneficio de nosotros, ¿verdad? Entonces, la palabra perdón es una palabra difícil. Es fácil de decir, pero no es fácil de asimilar, porque no es fácil perdonar. Y el que diga que es fácil es quizá porque no le han hecho algo que verdaderamente le ha dolido. Porque uno puede, hay diferentes tipos de ofensas. Hay ofensas que uno la deja pasar, pero hay ofensas que son muy difíciles el perdonarla. Cuando una persona dice que he escuchado, mi padre me violó, yo digo, Dios mío, ¿cómo una persona puede perdonar eso? Me mataron a una persona, un familiar, un hijo, alguien cercano, alguien que te duele. ¿Cómo tú puedes perdonar a esa persona? Y así sucesivamente podemos poner en categorías situaciones difíciles como esta, pero ya en la humanidad de nosotros. Es difícil decir, ¿puedo perdonar? Sí, se puede perdonar. ¿Por qué? Porque Él lo hizo y nos lo dejó como ejemplo. Él pasó todo lo que pasó para dejarnos nosotros como ejemplo, que sí se puede perdonar. Siempre que tengamos a Cristo en nuestro corazón, se puede perdonar. Solamente cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque Él es que nos pone ese perdón a nosotros, en nuestros corazones, para nosotros poder. Solo no podemos. Créame, no. Hay muchas cosas que nosotros no podemos si Cristo no está en nosotros. Esa es la importancia de poner a Cristo en nuestros corazones, porque por nuestra propia cuenta hay muchas cosas que no vamos a poder hacer. Así que vámonos llevando esta palabra en esta noche. Ese ejemplo de perdón, ese ejemplo de misericordia, porque eso fue lo que Él tuvo, misericordia por nosotros, misericordia por la humanidad, ¿verdad? Y sobre todo, amor. Número 1, amor. Aquí hay 3 palabras y sumamente importantes: misericordia, perdón y amor. Y eso fue lo que tuvo con nosotros, que puedo entender a través de este versículo. Así que llevémonos en nuestro corazón en esta noche. Él dio todo por amor, nos perdonó por amor y tuvo misericordia con todos nosotros. Buenas noches, Dios les bendiga. La primera palabra que dijo Jesús fue esa: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Vienen ofensas y tenemos que decir: Señor, perdónalo porque no sabe lo que dijo o lo que hace. En verdad, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la segunda palabra. Y voy a dejar a nuestra hermana Marta Gil, que es diaconisa de nuestra iglesia, que nos traiga esta pequeña reflexión. Esta noche me asignaron una de las expresiones que para mí siempre ha sido muy, hasta controversial. Y es la segunda palabra, según el
el orden o el bosquejo que han dado. Y dice que Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto o en verdad te digo, que hoy conmigo estarás en el paraíso. Otros dicen, hoy estarás conmigo. Hay una vamos a decir, una explicación, un anexo, es que cuando Jesús es arrestado a las 9 de la mañana del día viernes, hasta las 3 de la tarde, que es cuando Él muere, expira, ¿verdad? Casi nunca pensamos qué condición tenía Jesús cuando llegó al Gólgota, al lugar de la carabela. No había comido por 3 días desde el miércoles que lo arrestaron. No había tomado agua. Se supone que la fiebre pasaba de 48, 100 y pico de grados, que es lo que carboniza. No deliraba. Menos mal que él no deliró, la mente no se le fue. Se presume que tenía infección en sus heridas. Nosotros como que a veces no pensamos eso, ¿verdad? Lo llevan con un madero a cuestas, subiendo por lugares horribles. Los católicos en nuestros países inventaron hacer como un calvario. Yo no sé si ustedes, ¿verdad?, suben caminando y se arrodillan, hacen estaciones, cosas así. Era como recordando esto. Pero no nos imaginamos la condición física que como hombre, porque él era hombre y era Dios, creemos que él llegó tranquilo, lo crucificaron. Pero hay una parte que dice que habían 2 malhechores. Uno le dicen ladrones, lo que sea. Y los colgaron, fíjese lo que dice, no dice que lo crucificaron. Yo creo que la única persona que fue clavada, porque lo dice Isaías dice que él fue clavado. Los malhechores en aquel entonces se presume, o explican muchos escritores, que sus brazos eran puestos detrás del madero, ¿verdad? Y amarrados, sujetos. Cuando estos malhechores estaban allí, discutieron entre ellos. Y uno de ellos le dijo, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas? Ahora, él no lo estaba diciendo porque quería salvar su alma. Él lo que quería era que lo bajaran, porque el sufrimiento era mucho. Es más, ellos prácticamente mueren asfixiados, porque cuando usted tiene los brazos hacia atrás en un madero amarrado, tienes altura y los pies amarrados, no pueden respirar. Lo más grande que observo allí es que Jesús en todo momento estuvo lúcido y capaz de entender y escuchar cada cosa que pasaba en ese momento. Uno de ellos le dice al otro, oye, ¿tú no temes por lo que estás haciendo? Nosotros merecemos lo que tenemos, lo que estamos pasando, pero este no ha hecho nada. Entre ellos mismos discutían. Dice, ¿no tienes temor de que yo fui un malandro, yo robé, asesiné? Pero él no ha hecho nada, porque él era totalmente santo. Dice, uno de los malhechores se dirigió a Jesús y le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Hay mucha discusión sobre esa explicación. Y es sencillo. La gente piensa que el malhechor murió y fue al cielo. No, porque Jesús tenía que bajar al infierno, llevar cautivo a la cautividad, donde el malhechor que se arrepiente va a lo que llaman el seno de Abraham. Él está esperando allí porque no ha sido juzgado. Ese cuento que dicen que María subió con cuerpo y alma, que lo vio uno solo, no sabemos quién fue la que lo vio, dice que subió con cuerpo vestida, subió al cielo. Eso es mentira. Allí no hay nadie aparte de Dios, nadie, hasta que Jesús nos pase la cuenta, nos pase la película, y vamos lo que sí vamos a un sitio diferente al que no ha creído en el Señor, ¿verdad? Y dice, en el paraíso es un lugar de reposo, porque fíjate que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué era el paraíso en el Génesis? Un lugar de tranquilidad. Allí no se trabajaba, se comía bien.
hasta que en un comentario dice, nos pusieron 2 botones, ¿verdad? Uno rojo y uno verde, y punchamos el rojo. Hubiéramos dejado punchar el verde, ¿verdad? Pero punchamos el rojo y por eso es que estamos en esta condición. Dice, Jesús estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero algo que me llama la atención extraordinariamente allí es que los ladrones supuestamente o los malhechores mueren casi asfixiados por la posición que tienen. Y sin embargo Jesús, con todo lo que estaba pasando desde el día miércoles, porque los malhechores no estaban siendo golpeados, no habían sido ultrajados, y dice que él exclamó a gran voz. Eso es de admirar, porque no había comido, no había dormido, no había tomado agua. Se supone que sus heridas estaban infectadas porque él era hombre también. Y dice, exclamó a gran voz diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo él? No, ¿qué dijo? No, la palabra que está ahí no la pusieron, perdón. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, iba a descansar. Si alguno de nosotros no sabemos, podemos pasar muchos años dentro de la iglesia, pero muchos años. Y todavía a veces no sabemos dónde está el paraíso. Y tenemos que recordarlo porque yo puedo asistir 40 años a la iglesia, 50. Hay una experiencia, no es tiempo de contarlo. Y después de tantos años tenemos que decirle, Señor Jesús, entra a mi corazón. Dios le bendiga, Dios le guarde. Antes de Cristo morir en la cruz del Calvario, cuando las personas morían, iban al Seol. Pero después que Cristo muere, el que muere en Cristo, el que ha recibido a Cristo, dice que va al paraíso. Porque muchos dicen, no, que se queda el cuerpo. Sí, literal, el cuerpo se queda en la tierra, pero el espíritu se va al paraíso. Tengamos presente eso. Voy a dejar con la tercera palabra al hermano René Caraballo, que es diácono de nuestra iglesia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Miren, a mí me tocó la tercera palabra y la tercera palabra tiene un significado que, voy a decirlo así, quizás no hemos puesto atención a lo que Jesús hizo en ese momento, porque cuando Jesús dijo, y voy a decir el versículo, está en el 19:26, dice lo siguiente: Hijo, he aquí a tu madre. Y le dijo, madre, he ahí a tu hijo. ¿Por qué Jesús dijo eso? Parece un versículo como que se le puede extraer poca enseñanza. Y si yo le dijera lo contrario. Ese es un versículo importante sobre el cual, primero, podemos ver que a quien Jesús le está diciendo eso es a un discípulo, a Juan. ¿Y por qué uno de sus hermanos como Santiago, ¿verdad, Santiago? ¿Por qué uno de sus hermanos no estaba ahí para que le sea delegada según la ley? Porque una de las bases de la ley del Antiguo Testamento, y ahí podemos ver que Jesús, aún estando en la cruz, pudo cumplir en su totalidad de la ley. Es impresionante, por eso él pudo decir allí también consumado es. Porque en ese momento aún ahí estaba honrando a su madre. Porque según los estudios, ya el esposo de María ya había muerto. Y tenía que dejar a alguien delegado para que se responsabilizara del sustento de María. Y Jesús, vuelvo y repito, aún estaba observando la ley en esos
últimos momentos. Me impresiona porque podemos ver que si aún sus hermanos no estaban ahí, sus hermanos de media madre o de medio padre, medios hermanos, ¿verdad? Podemos ver que si no estaban ahí era porque no creían en Él. Miren qué difícil era para Jesús, que ni aún allí sus medios hermanos no estaban ahí. Por eso Él tuvo que delegar en Juan. Pero más sin embargo podemos ver más adelante que después que Jesús resucita, podemos ver a un Santiago que sí, inclusive escribió una de las epístolas. Realmente Jesús, mucha gente, y precisamente por eso Él dijo que no hay profeta en su propia tierra, sino aún sus hermanos. Por eso también hubo una pequeña crítica o una alusión dura cuando Jesús dijo, cuando los discípulos le dijeron a Jesús en los evangelios, le dijeron: Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué fue lo que Él contestó? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino lo que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que realmente esos son los que cumplen la verdad de la palabra de Dios, los que cumplen y obedecen su palabra. Él mismo lo dijo, pero ahí también podemos ver que los mismos hermanos, ¿cómo es posible que después de ser carpintero toda su vida, aunque él fue rabino, para ser rabino él tuvo que haber estudiado, pero mucho tiempo, pero también tenía otra profesión que era carpintero? No sabemos si quizás le tenían miedo o envidia o le tenían pánico a que Jesús lo estuvieran persiguiendo, porque era una persona que le daba palabras fuertes a los religiosos de su tiempo. Y con esto termino. Jesús aún allí cumplió toda la palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Quiero añadir algo más de lo que el hermano René dijo, porque quizás usted no lo ha oído, pero en ese momento que Jesús le dice a Juan: he ahí tu madre, y a María le dice: madre, he ahí tu hijo. Me llama la atención que Jesús en ese momento tan crucial pensó en su mamá, en que ese era el único discípulo, como dijo mi hermano René, que estaba ahí en ese momento tan crítico. Entonces, otra cosa que me llama la atención, porque muchos dicen que nosotros los evangélicos que no respetamos a María, pero no es que no la respetamos, nosotros le damos el lugar que le pertenece a la mamá de Jesús en lo natural. Porque recuerden, Jesús no podía venir de otra forma a este mundo como un bebé, si no era por una mujer. Y entre todas las mujeres, ella fue la que cualificó para tomar ese puesto. Pero no hay nada en las Escrituras que nos digan a nosotros, ¿ok?, que ella es nuestra intercesora. Al contrario, la palabra de Dios nos dice que ella misma, en el libro de Juan, ella misma dice y reconoce a Jesús como su Salvador. ¿Ok? Entonces, bueno,
que nosotros lo tengamos en cuenta. Para nosotros los evangélicos, para nosotros ella fue una mujer excepcional, una mujer que hizo su trabajo, ¿ok? Pero de ahí a que la Biblia nos mande a adorarla o a pedirle, entonces nosotros estamos en desobediencia. La palabra de Dios es la que nos da los mandatos de lo que debemos nosotros de hacer. Y lo digo porque quizás usted no lo había oído antes. Amamos a María y un día la vamos a ver. ¿Cuántos quieren ver a María? Yo quiero conocer a María en ese día, por ese trabajo tan grande y tan portentoso que hizo ella como la mamá de Jesús. Pero recordemos que en ese momento que ella estaba comprometida con José, fue algo bastante duro para ella poder esconder ese embarazo cuando ella todavía no se había casado. Ella estaba expuesta a que la mataran, la apedrearan, que era lo que se hacía en ese tiempo. Así que es bueno que recordemos que es digna de admirar a María y nosotros la reconocemos, pero no la adoramos, porque ella no es nuestra intercesora. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. ¿Están conmigo? Bendito el Señor. Ahora vamos a tener la cuarta palabra que dijo Jesús. Quiero decirle estas 7 palabras, amados, que Jesús dijo en la cruz, en ese momento tan difícil para él, de tener el peso del pecado de la humanidad completo sobre él. ¿Ok? Es bueno que le pongamos atención. Y la cuarta palabra la va a tener nuestra hermana Pamela. Ella es maestra de los jóvenes de nuestra iglesia. Gracias, hermana. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Les recomiendo que vean esa película, La Pasión de Cristo, que se acaba de ver ahí. Yo me acuerdo desde niña viendo cuando Jesús va al Calvario a morir y está cargando la cruz, lo pintan bonito, Él está limpiecito y uno se imagina otras cosas. Pero cuando tú ves la pasión de Cristo, tú entiendes la gravedad y el verdadero sufrimiento que Jesús hizo por nosotros. Amén. La cuarta palabra se trata, para mí, que me dieron, Mateo 27, versículo 46. Y en esta parte, Jesús clamó con una gran voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El clamor con todo su fuerza, en un dolor, en una desesperación, con tanta sangre, látigos, humillación, con tanto dolor, con tanta vergüenza, con la gente burlándose, su propia gente, su propia comunidad, su propio pueblo escogido, burlándose de él, maltratándolo, mirándolo con odio. Y lo que él habrá sentido ahí, en ese desespero, en esa aflicción, en ese momento de desmayo, llamando a su padre para que lo ayude. Y yo me pongo a pensar, si ustedes nunca han pasado un abandono, si ustedes nunca han sufrido una soledad, un momento difícil en su vida, que no han tenido familia al lado para ayudarlos, es doloroso. Es bien doloroso y bien triste, y tú no tienes quien te ayude, quien te rescate. Y él clamó a Dios, enseñándonos a nosotros aún en su momento más difícil, como dijeron los hermanos anteriores,
oraba por nosotros aún, nosotros siendo pecadores. Porque ninguno somos santos aquí, todos somos pecadores y estamos tratando de llegar a la meta. Y Jesús aún pidió perdón a los padres, aún a los que me ofenden, a los que me miran mal, a los que me humillan, a los que me rebajan, a los que me maltratan, a los que se burlan, a los que me ponen el pie para que yo caiga. Aún Él oró por ellos. Qué amor tan grande, qué Dios más sincero, más honesto, a mostrarnos a nosotros lo que Él quiere de nosotros. Él está mostrando el ejemplo que Él quiere que nosotros seamos, cada uno con nosotros. Y esta palabra me hizo sentir el clamor de un dolor. Cuando nosotros sufrimos algo, no hay más nadie que nos pueda auxiliar o ayudar o tocar el corazón de otra persona para que nos bendiga o nos ayude o nos dé la mano. Yo soy un testigo de eso. A mí Dios me ha rescatado de muchas situaciones difíciles. Y le agradezco tanto, tanto, tanto. Y Dios está mostrando aquí que aún en todo ese pesar, clama a Dios. Llama a Dios, Él no te ha abandonado. Era algo que Jesús tenía que pasar para la humanidad y Él obedeció y lo cumplió. En todo eso, en todo ese dolor, en todas esas oraciones, mirando, aún sintiendo el dolor como ser humano, que eso es lo que Él sufrió. Yo digo, wow, gracias Señor, porque tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros para estar aquí el día de hoy. Y hasta aquí es mi parte, amén. A cada uno de nosotros hay un momento en nuestra vida donde nos hemos sentido desamparados. Cuando hemos pasado ciertas situaciones, quizás hemos dicho, Señor, ¿por qué me has desamparado? En momentos de angustia y de soledad. Pero vemos que Jesús también lo dijo. ¿Por qué me has desamparado? En ese momento que Él estaba cargando el pecado de la humanidad, el Padre tuvo que virar la cara para poder permitir que su Hijo pasara por ese trago tan amargo y dejar que terminara su obra. En este momento tengo a mi hermana Alejandra con la próxima palabra. Bueno, a mí me tocó tengo sed. Es impresionante porque el que es agua de vida, es que es agua viva, dijo, tengo sed. Y esto lo refleja Juan 19:28. Pero si van un poquito más atrás, a la samaritana que le dijo, el que beba de mí, nunca más tendrá sed. El que da vida lo derramó todo, lo dio todo, hasta la última gota que había en él. Y a veces uno pregunta, ¿por qué dijo esto? Porque como dijeron, era muy difícil hablar en esa situación. Tomar aliento para poder hablar, ellos se tenían que parar en los clavos y se desgarraban el calcañar. Es una cosa impresionante. Y él tuvo fuerzas y tomó aliento para dar estas 7 palabras. Si alguno no sabe por dónde empezar a estudiar la Biblia, empiece por cualquiera de estas palabras. Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo nos lleva a este momento. Coja cualquiera y sea honesto cuando estudie. Y vaya libro por libro y la verá reflejada. Aquí, una de las razones es que para algunas personas Jesús no era humano. Dicen, es imposible que un ser humano pudo haber aguantado todo lo que aguantó en esos días hasta llegar a la cruz. Es imposible. Pero irónicamente otros dicen, Jesús no es Dios.
no hay que adorarlo. Hay un tercer grupo que piensa que es mitad y mitad. Por momento era Dios, por momento era hombre. Pero en estos días estamos estudiando el libro de Hebreo, totalmente invitados todos, miércoles a las 8 de la noche. Y en Hebreo capítulo 2, ahí nos deja bien claro y dice que Él se hizo hombre para poder pasar a ser nuestro Redentor. La Biblia nos enseña que ellos tenían una tradición de redimir a un familiar, a un ser querido. Tenían que ser familia. Él tenía que hacerse hombre. Y básicamente aquí dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, tú y yo. Él dijo, tengo sed, para cumplir otra profecía que había de él. Él cumplió más de 300 profecías, más de 300. Y hasta este mínimo detalle él tuvo en cuenta. En el Salmo 22, él dice que que al Mesías, su lengua se le iba a pegar al paladar de la sed y el sufrimiento que tenía. Y que le darían de tomar agua con vinagre. Si vamos a Deuteronomio, sabemos que el pueblo hebreo quizás sea lo que más temían era eso. Era una maldición. Cualquier persona que no, sobre todo para los sacerdotes, que no andaban caminando como Dios quería, había una maldición de hiel. Deuteronomio 29, y dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Cuando le dieron con el hisopo, él se estaba llevando esa maldición con él. Porque dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69. Hasta esos mínimos detalles, él estaba ahí. En esa cruz estaba llevando la amargura, el pecado, el dolor, tuyo y mío. Tan detallista fue que cumplió hasta eso. Y esto me recordó, unos minutos más, esto me recordó también cuando Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. Ellos vieron la manifestación de Dios como nunca, una cosa tras otra. Paredes de fuego, techos de nube, maná cayendo, mar abriendo, la muerte pasando. Justamente, ahí está, cuando ellos cubrieron la puerta con sangre, con la cruz de sangre, lo hicieron con un hisopo. Y justamente era por esto, por la maldición. Se llevaron a todos los primogénitos de todo un pueblo, de sus animales también, pero a ellos ni uno. Pero cuando cruzaron el desierto, el pueblo tenía sed. Y dijo, tengo sed. Y empezaron a hacer un complaint, un problema tras otro, quejándose. Qué bueno que era que estábamos allá, era mejor seguir comiendo cebolla, para morir nos trajiste. Y así de desagradecidos estaban, porque se le olvidaron que mientras comían esa cebolla se estaban quejando ante Dios y suplicándoles, libéranos, sácanos de esta opresión, sácanos de esta esclavitud. ¿Qué hizo? Dios le dijo a Moisés, vete adelante y golpea la piedra. Y él la golpeó, salió agua, suplió sus necesidades. Esa agua suplió sus necesidades. Más adelante podemos ver en Números 20 que vivieron una situación similar. El pueblo tenía sed. El pueblo se quejaba, pero esta vez llegó a decir, era mejor que muriéramos. Hasta ese punto. Ellos venían de enterrar a su propia hermana. Estaban enterrándola cuando el pueblo ya estaba quejándose. Moisés y Aarón, su hermano, se postran cara a la tierra y le suplicaron a Dios. Y Dios le dijo, vete adelante de la piedra y háblale. La piedra ya había sido golpeada. La piedra ya fue golpeada. Le dijo, háblale. Él delante del pueblo fue y por un momento vio. Imagínense, él estaba enterrando a su hermana. Esa gente estaba desagradecida, diciéndole que era mejor hasta haber muerto. Esas voces, quien Moisés había muchos minutos atrás escuchado la voz de Dios, esas voces apagaron la voz de Dios, la orden que le había dado a él. Le dijo, háblale, no la tienes que golpear, háblale, la provisión estaba ahí. Él la golpeó. Él golpeó no una, 2 veces. Pero la palabra nos enseña que Dios, Él no miente.
que Él va a estar ahí cuidando. Él suplió agua, le dio agua de beber a su gente nuevamente. Pero ¿qué pasó? La imagen que Dios quería que el pueblo viera de Él, no la pudo ver. El pueblo no vio. Recuérdense, cuando ellos miraban, no miraban a Moisés, estaban viendo a Dios. Y seamos honestos, cuando la gente nos mira, no miran a Moisés, no miran a Alejandra, no te miran a ti, miran a Dios. Y en nuestra humanidad muchas veces nos dejamos tomar por eso. En nuestro enojo, en nuestra frustración, en nuestra enfermedad, en nuestra ira, en nuestra tristeza, no reflejamos a Dios. Cuando Él dijo, tengo sed, el pueblo decía, tengo sed. Y querían ver a Dios. Pero ahora nos toca a nosotros. Cuando alguien dice, tengo sed, ¿qué agua vamos a darle? Porque también Él dijo, yo agarré, soy agua de vida, pero también dijo, yo tengo sed. Y si se recuerdan, a los discípulos le dijeron, ¿cuándo tuviste sed? Cuando uno de ellos tuvo sed, tú me diste a mí de beber. O sea que hoy en día Jesús también tiene sed. Tiene sed de ti, de mí, de nosotros. Tiene sed de nosotros. Y tenemos que no solo ir a tomar esa agua, también tenemos que darla. Saciamos su sed y nos saciamos nosotros de Él. Y a mí me quedó, digo, ¿cuántas veces en la Biblia está reflejada la palabra sed y reflejada la palabra agua? Si nos vamos al libro de Apocalipsis, dice que del templo, en la visión, Él vio salir un hilito de agua, que se transformaba en un río inmenso, que no se podía ni siquiera cruzar. Y decía que todo aquel que entrara a esa agua, vivirá. Todo aquel que entra a esa agua, vivirá. Él es. Ese hilito que salió, que derramó ahí, hoy en día es un río inmenso. El que tuvo sed, hoy te dice, ven y toma. El que vive de mí, nunca más tendrá. El que tiene sed de mí, nunca más tendrá sed. Y eso es lo que te está diciendo hoy. Ven y bebe esa agua. Pero cree que lo que estás tomando no tendrás más sed. No volvamos a golpear esa roca, no volvamos a golpearla como hicieron en el pasado. Cada vez que negamos que ese sacrificio no es suficiente, golpeamos la roca. Cada vez que no reflejamos a Cristo, golpeamos la roca. Cada vez que dudamos, no golpeamos la roca. No dudemos. Ella murió una vez y para siempre. Ahora es agua de vida. Hoy es agua de vida que Él te está diciendo. Ven y bebe y vive para siempre. Gracias. Alejandra nos predicó. Gracias. Estaba pensando cuando Jesús dice que tengo sed, ahí podemos ver su humanidad, que aunque era 100% Dios, era 100% humano. Así que vemos cómo Él pudo decir, no sé cuánto a ustedes le ha pasado, que cuando nos da sed, entramos en una desesperación por el agua. Y Jesús dijo, el que toma de esta agua, Él se identificó como el agua. Dice, el que toma de esta agua no tendrá sed jamás. Palabra de Dios. Voy a dejar con la sexta palabra que dijo Jesús en la cruz, muy importante, y es a nuestro hermano Santiago, que él es diácono de nuestra iglesia, y también nos tiene una pequeña reflexión. Amén. Bendiciones, hermanos. Hoy me han encomendado la sexta palabra de Jesús en la cruz. Pero antes quiero que todos repitamos una palabra, practicando nuestro griego, que dice tetelestais.
Repitan conmigo. Excelente. Cuando Cristo estaba por dar su último aliento, pronunció esta frase que significa consumado es. Consumado es se habla mucho y es una palabra muy profética en la Biblia. Desde el Génesis, a través de la Biblia, el profeta Isaías habla mucho de consumado y todo fue cumplido. Amén. La cual tiene un profundo significado teológico que quiere decir obra completada. Significa que Jesús había cumplido cabalmente la misión que el Padre le había encomendado. Había pagado la deuda del pecado de la humanidad y vencido a la muerte en una victoria total. Esto es un grito de triunfo, una declaración de que la obra de salvación estaba terminada. Definitivamente, Jesús había logrado la redención para todos aquellos que creyeran en Él. Esto indica que la reconciliación entre Dios y el hombre se había llevado a cabo, la ley se había sido cumplida y no quedaba más que hacer. Y esto es importante, porque esta es la base de nuestra esperanza en la salvación. Al decir consumado Jesús aseguró nuestra redención. Aquí nos asegura que el creer en Él tenemos acceso a la vida eterna, nos brinda paz y consuelo en medio de las dificultades, sabiendo que nuestra salvación está asegurada. En una sola frase, Jesús declaró la victoria sobre el pecado, el cumplimiento de las profecías, la apertura del acceso a Dios y el fin de la condenación para aquellos que creen en Él. Pero si todo fue consumado, ¿por qué muchos aún viven como si el sacrificio de Cristo en la cruz no fuera suficiente? ¿Por qué persisten en cargar con culpas y condenaciones y esfuerzos humanos para alcanzar lo que ya fue otorgado gratuitamente? La cruz no solo marcó el final del sufrimiento de Cristo, sino el inicio de una nueva realidad para toda la humanidad. La obra está hecha, la deuda está pagada. Pero la pregunta es, ¿lo crees? Cuando Jesús clamó, está consumado, no estaba pronunciando meramente las últimas palabras de un condenado a muerte. Era la culminación de un plan que se había establecido durante la eternidad para quienes conocían las Escrituras. Su declaración era el eco de siglos de profecías cumpliéndose en un solo instante todo lo que Dios había prometido ante los ojos de aquellos que irónicamente esperaban al Mesías sin reconocerlo en la cruz. Desde el libro de Génesis, Dios había revelado su propósito de redención en el jardín del Edén tras la caída de Adán y Eva. Esto se mantuvo a lo largo de los siglos, revelado en profetas, detalles y símbolos que apuntaban a un sacrificio definitivo. Pero ¿quién podía imaginar que la victoria llegaría de la forma más inesperada? Un hombre crucificado, humillado y aparentemente derrotado. Isaías lo anticipó con detalles impactantes en el capítulo 53. El profeta describió el siervo sufriente con seria herida por nuestras transgresiones y molidos por nuestras iniquidades. El castigo que nos traería paz caería sobre él y por sus llagas seríamos curados. Jesús cumplió esta profecía e incluso la simple declaración antes de decir está consumado tenía un significado profético. Hasta el último acto había sido escrito de antemano, nada fue improvisado, pero el cumplimiento de la profecía no se limita a los detalles del sufrimiento de Jesús. El evento más impactante
en el mismo templo de Jerusalén, cuando Él entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, simbolizando la distancia entre Dios y la humanidad. Con su muerte, Jesús eliminó esa barrera. Ahora el acceso a Dios estaba abierto para todos los que creyeran en Él. Sin embargo, a pesar de todas las evidencias, muchos seguían sin comprender. Para los líderes religiosos, la muerte de Jesús era un escándalo. Para los romanos, era la ejecución de otro rebelde más. Pero para quienes tenían ojos para ver, era el cumplimiento de la promesa más grande de la historia. Jesús cumplió todo lo que estaba escrito sobre Él. ¿Significa esto para nosotros que hoy su obra es suficiente, que no hay nada que añadir ni que modificar, que la redención no está en nuestras manos, sino en lo que Él ya hizo? El precio fue pagado, el juicio ejecutado, el acceso a Dios restaurado, y sin embargo la pregunta sigue en el aire: ¿quién creerá en este mensaje? ¿Quién verá en la cruz la consumación del plan de Dios y no solo la muerte de un hombre? Las últimas palabras de un moribundo suelen ser tomadas con gran seriedad, especialmente si vienen de alguien que ha impactado el mundo entero. Jesús, colgado en la cruz, alzó su voz y declaró una palabra en griego que cambiaría la historia para siempre. No era un suspiro, era una victoria, una proclamación que todo había sido cumplido. Digamos todos: hecho está. Dios la bendiga. Y la última palabra, amado, esa que dijo nuestro hermano, que ya estaba todo pagado, pero la última que él dijo fue: en tus manos encomiendo mi espíritu. Como ya todo estaba consumado, ya todo ese sacrificio estaba consumado, entonces las palabras de él fueron: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sabe que esas palabras son las que nosotros tenemos que decir el día que nos toque partir. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y con esa palabra falleció. Quiero decirle a ustedes, amados, que cuando sucedió esto, dice que el cielo se oscureció, que hubo un gran temblor de tierra, que hubieron personas muertas que se levantaron, dice la Biblia. O sea, es el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Amén. Dice que el pecado entró por un hombre, ¿verdad? Todos sabemos que el pecado entró por Adán. Adán fue el que pecó. Y dice que por el pecado de Adán, toditos nosotros cargamos ese pecado. Eso es lo que dice, eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que estoy diciendo, lo que dice la Biblia. Por Adán pecó, ese pecado cayó sobre cada uno de nosotros. Porque hay personas que dicen, yo soy bueno, yo no hago daño. Y verdaderamente son personas buenas. No puede decir que no. Pero el pecado, lo único que quita el pecado es Jesucristo. No es porque tú seas bueno. Bueno, la Biblia dice que bueno no hay ni uno. Pero dice que por medio de Jesucristo, dice, porque de tal manera, una frase bien fácil, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque Cristo no vino al mundo para condenar al mundo,
sino para salvar el mundo. Lo que pasa es que como nosotros no queremos aceptar a Jesucristo, nosotros mismos nos condenamos. Eso lo dice la Biblia. O sea, si no creemos en Jesucristo, en todo esto que hemos visto, no creemos que Él murió en la cruz por nosotros, si no creemos eso, dice que nosotros nos estamos condenando. Él no nos condena, dice que Él toca, tú le abres y Él entra. Y cubres y nos salva y nos quita el pecado de Adán. Por un hombre entró el pecado y por otro hombre sale el pecado. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por eso que es importante, esto no es, la persona dice, no, pero eso son religiones, eso son, no. Esto no tiene nada que ver, la Biblia no tiene nada que ver. La Biblia lo que tiene que es lo que Dios dejó a nosotros para que nosotros aprendiéramos. Entonces, si leemos la palabra de Dios, nos dice que tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, porque si no lo aceptamos, ¿qué pasa? No quiero decir la palabra muy fea. Si usted no acepta a Jesucristo como su Salvador, y no lo estoy haciendo aquí para meterle miedo a nadie, es lo que dice la Biblia. Hay dos caminos. Dos caminos, no hay tres caminos. Porque mucha gente dice que todos los caminos te llevan a Cristo. No. Esto no es verdad. Hay un solo camino que te lleva a Cristo. Entregando nuestra vida a Jesucristo. Es lo que dice la palabra de Dios. Yo lo que estoy repitiendo es lo que dice la Biblia. O sea, tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él nos da entrada al cielo, a la vida eterna. Entonces esto parece como duro, ¿verdad que sí? Pero no es nada duro porque sigue, mira, tocando. Abre tu corazón, que quiero entrar. Porque dice que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que dice la Biblia. Que todos vengamos al arrepentimiento y aceptemos al Salvador. Yo lo acepté cuando tenía 17 años. Y la gente dice que los cristianos son bobos. ¿Tú has oído eso? Estos son unos bobos. Uno me dijo, tú eres un bobo, y yo, méteme el dedo en la boca para que tú veas que te lo voy a arrancar. De bobo no tengo un pelo. Porque aquí los cristianos no son bobos. Porque mucha gente está equivocada. Los cristianos lo que son personas que conocen a Jesucristo y tienen que regirse por lo que dice la palabra de Dios. Eso es todo. Pero de bobo no tenemos un pelo ninguno. Al contrario, somos sabios en Cristo Jesús, porque Dios nos da la sabiduría. Dice que el que convence de pecado a la gente, ¿usted sabe quién es? Yo le puedo hablar muchas cosas, pero el que convence de pecado se llama Espíritu Santo. Lo que tenemos que tener pendiente, que tenemos que aceptar a Jesucristo. Yo me acuerdo en Lores una vez me encontré un muchacho, estaba cuando vivía en el norte, en el invierno la gente salían y se sentaban en los porches, se sentaban a coger calor porque pasaba el invierno. Y nos encontramos uno que se llamaba Arias, lo invitamos a la iglesia, él vino a la iglesia, hicimos el llamado, se quedó tranquilito, no pasó. Pero después vino el domingo y dijo, ¿puedo pasar al frente? Y así pasa. Vino con una carta y le dijo, yo, Arias, me le entrego mi vida a Jesucristo porque hizo una profesión de fe en su casa y aceptó a Jesucristo como su Salvador porque le dio temor pasar al frente para que oraran por él. Al contrario mío, yo tenía 17 años cuando hicieron el llamado y yo no había entrado nunca a una iglesia. Estaba sentado y salí corriendo y caí de rodillas llorando. Yo no mataba, yo no usaba droga, yo no hacía nada, pero era un pecador. Porque el pecado viene ¿de qué? De Adán. Y el único que borra ese pecado es Jesucristo. Y esto es sencillo, esto no es difícil. Tenemos que aceptar a Jesucristo si queremos tener entrada en el reino de Dios. Y punto. No hay otra forma. No vas a comprarlo. Esto es por gracia. Entra o lleva las consecuencias. Yo sé que es difícil. Muchas personas dicen, es una religión, esos son los aleluyas, esos que están locos todos.
Eso es lo que dicen siempre. Esos son los aleluyas locos estos que... No es aleluyas locos, son los que conocen la palabra de Dios y Dios nos ha llamado. Amén. Así que yo le pongo eso en su mente para que se piense. Yo sé que a veces que es difícil la persona creer, pero dice que de la única forma que lo hacemos es pasando y diciéndole, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Y créame que Él entra. Nosotros somos los que abrimos la puerta. Él no la abre. Cristo te llama. Si quieres bien, vienes. Y si no quieres, eres un caballero. Él no te empuja. Amén.